Ok, muy bien, vamos a continuar. Ahora sí, yo creo que una de las cosas más importantes, y esto se lo menciono a nivel de experiencia, cuando nos unimos en una empresa para empezar un nuevo proyecto, lo que hay por lo general son muchas ideas, ¿sí? Hay muchas ideas, la gente tiene ganas de hacer cosas, han visto que hay una cierta necesidad, pero entonces el director de proyecto, o tal vez si no somos el director en ese momento, sino que participamos como el proceso creativo, debemos de levantar la mano, ¿verdad? Y debemos decir, ok, ¿cómo identificamos un problema? ¿Cómo sabemos nosotros que este montón de ideas arrancan de una problemática en firme? ¿Ok? Vamos a hablar de eso en este momento. Una de las cosas más importantes que debemos de hacer al arranque de la problemática es identificar lo que vamos a empezar a llamar desde ahora los stakeholders, o sea, son esas partes interesadas, ¿sí? Vamos a ver, mucha gente piensa que los stakeholders son usuarios, no necesariamente son los usuarios. Vamos a ver acá cómo los vamos a identificar, pero es una de las primeras cosas que debemos de tener claro, ¿ok? Además, vamos a hablar también de lo que dentro del PMO se conoce como situación actual. Debemos de hacer un reconocimiento de el estatus actual, no solo de la problemática, sino de la empresa que está atacando o de las personas que están que están a cargo de esta problemática o de este proyecto. Ya lo vamos a desarrollar. Otra de las herramientas que vamos a aprender para la identificación de un problema es el análisis de la situación as is. Así es como se conoce. Esta mecánica fue desarrollada hace muchos años y por mucho tiempo se utilizó como el principal medio por el cual se identificaba un problema. Muy eficiente, lo vamos a analizar en un momento. Y vamos a desarrollar un comentario final, ¿verdad? Sobre la identificación del problema, que es parte fundamental. Ok, vamos a arrancar con esto. Vamos a definir primero qué son los stakeholders. ¿Ok? Muy bien, veamos la definición. Son personas, grupos o organizaciones que pueden afectar la solución del problema o el proyecto. Por eso es que yo les decía que no necesariamente tienen que ser el usuario final. Ojo, aquí pueden ser afectadas por la solución del problema o perciben cómo pueden ser afectadas por decisiones, actividades o resultados del proyecto, cuyo objetivo es resolver el problema. Entonces, los stakeholders son esas partes interesadas. El otro día escuché un término de un charlista que decía que los stakeholders dentro de una definición del problema son las partes involucradas del problema. Me pareció muy interesante porque aquí va a abarcar desde personas influyentes de la industria hasta personas que pueden verse afectadas por la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Sigamos con los puntos de abajo. Los stakeholders pueden ser internos o externos a la organización. O sea, pueden ser personas que estén sentadas en la mesa de trabajo nuestra, los debemos de identificar, o pueden ser personas que estén fuera de la empresa. ¿Ok? Muy importante, si tienen una actitud positiva o negativa respecto del proyecto, se deben identificar. Van a notar ustedes que a lo largo del desarrollo de proyectos se van a encontrar personas que están interesadas en la solución del problema. Hay otros de que no, de que ni les fu ni les fa, incluso dentro de la misma empresa o institución donde estén, pero hay que identificarlas. Si participarán en forma activa o como consejeros. Entonces, cuando nosotros hacemos una lista de stakeholders para el arranque o para la definición de la problemática,
debemos de saber cuál va a ser el rol que tiene este stakeholder. Lo vamos a ver en unas tablitas que tenemos preparadas. Terminamos. Quien esté asignado para ejecutar la tarea de identificación del problema debe individualizar y calificar a las partes considerando estos puntos que acabamos de mencionar. Recordemos, el stakeholders hay que definirlo si es interno o externo, si tiene una actitud positiva o negativa, ya vamos a ver de qué se trata, y por último, si participará de forma activa o será un simple consejero. ¿Ok? Ya vamos a hacer un ejemplo de esto. Muy bien. Vamos a seguir con la identificación de los stakeholders, que es muy importante a la hora de definir un proyecto. ¿Ok? Y vamos a darles un rol a estos iba a decir, influencers de la problemática. ¿Sí? ¿Cuáles son esos roles? Ahí están, son estos 5. Vamos a irlos analizando. Las personas que se benefician de todo el proyecto. O sea, posiblemente en esta parte hayan usuarios externos. ¿Sí? Aquí hay una serie de conceptos que tenemos que empezar a analizar de acuerdo a cada una de nuestras carreras. ¿Quién es este usuario externo? Bueno, será el usuario final, ¿sí? Entonces, vamos a generalizarlo con el nombre de beneficiario, ¿ok? El primer stakeholder que vamos a identificar son los beneficiarios, los que se ven beneficiados por la solución de la problemática. 2. Líderes. Son aquellos que son responsables de la ejecución de la solución del problema. No necesariamente el stakeholders debe ser el gerente de la empresa o el director de producción. No, los líderes muchas veces dentro de la problemática están definidos de acuerdo a sus características. Entonces, es nuestra función identificarlos en este momento que estamos definiendo la problemática. El equipo del proyecto, ¿sí? Son las personas responsables de la ejecución del proyecto. Ahí sí, ahí es donde están todos sentados y decimos, ok, nosotros los que estamos participando en este proyecto somos stakeholders. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad de ejecución de este proyecto. Patrocinadores. Vamos a ver, el patrocinador, no quiero que entiendan la definición como el que pone plata para ejecutar el trabajo, sino que son los que están responsables o que tienen la responsabilidad de ejecutar la supervisión del proyecto. Ahorita lo analizamos con un ejemplo. Y por último, los asesores, que son los responsables de darle asesoría y supervisar la identificación de la problemática. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a hablar de una problemática, ojo, y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande, ¿verdad? No es lo mismo ponerse el sombrero de director de proyecto a ponerse el sombrero de diseñador de tal parte del proceso. ¿Sí? Hay que tener cuidado, porque cuando el diseñador empieza a empatizar, empieza a investigar sobre la problemática, está supervisado por alguien que ve el proyecto de forma general. Entonces, en este momento, recuerden que el sombrero que tenemos puesto es el sombrero de directores de proyectos o administradores de proyectos creativos. Listos los roles comunes. Ahora bien, vamos a determinar quiénes tienen interés en la solución de la problemática. Hace un momento yo dije que puede existir alguien que no esté interesado en la solución. Permítame leerle en estas dos definiciones. Atención, interés determinado por el impacto. Cada solución de un problema o necesidad tiene consecuencias que se manifiestan en una variedad de formas y grados, operativos, financieros, personales. La solución de un problema o necesidad puede cambiar la forma en que se realiza el trabajo, disminuir las responsabilidades,
añadir más responsabilidad, perder poder y similares. El impacto se puede sentir de muchas maneras, tanto obvias y sutiles. Entonces, hay stakeholders que tienen mucho interés por el impacto que puede tener la problemática y es nuestra función identificarlo claramente. Intereses determinados por la responsabilidad. Bueno, se sabe que la responsabilidad, ¿verdad? Lo que se conoce en inglés como el accountability es importante porque vamos a seguir mencionando este término más adelante. Es de las cosas más importantes. La rendición de cuentas se define por el grado en que el actor, ojo, se hace responsable por su papel de él en la solución del problema o proyecto, ya sea para ejecutar tareas, para tomar decisiones, para apoyar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuantas más responsabilidades, hay un alto valor de interés. Entonces, nosotros como directores de proyecto debemos de identificar quiénes tienen el interés determinado por la responsabilidad. ¿Ok? Muy bien. Vamos terminando con esto, este segundo video. ¿Quién tiene el poder de hacer una diferencia dentro de un proyecto? Se necesita mucho esfuerzo para hacer que un proyecto sea exitoso, ¿verdad? No tengo que decírselos. Pero solo se necesita un pequeño acto para deshacer ese esfuerzo y tomar las cosas con la dirección equivocada. Vean, acá es sumamente importante que cuando estamos definiendo la problemática y específicamente estamos analizando las partes interesadas o los que influyen en el proceso, sepamos definir claramente quién puede hacer la diferencia en este proyecto. Y ahí es donde lo decimos. Claro, los diseñadores gráficos. Claro, las personas encargadas de desarrollar los planos. Claro, las personas que somos nosotros como administradores de proyectos los que debemos de tener esta visión. ¿Ok? Muy bien. Voy a dejar este video acá. Voy a venir con la siguiente herramienta, que es esta tabla que están viendo ustedes, que es la tabla de partes interesadas, y vamos a hacer algunos ejemplos.